Bueno. ¿Ya no habla? Sí. Vamos a iniciar, ya. Por fin. Niños! Santiago, Abraham, Alep, Jenny, ya bájense. ¿Qué más? Bueno, entonces vamos al seminario, el primero del año, ¿sí? Y continuamos con lo que hemos estado viendo. Estamos en la sección C y estamos viendo lo que los líderes necesitan conocer. Hemos visto lo que un líder necesita conocer acerca de la Iglesia Mundial, acerca de las fiestas, acerca de los dones, todo eso lo hemos visto en las secciones pasadas. Ahora vamos a la sección C7, que es la doctrina de la seguridad eterna. Y es importante resolver este asunto porque muchos están confundidos y cuando se entra en el tema se discuten algunos con otros acerca de si la salvación se pierde o no se pierde, ¿no? Algunos aseguran y afirman que la salvación sí se pierde, algunos aseguran que la salvación no se pierde y están agarrados del chongo, y necesitamos entender perfectamente bien y poder contestar con bases bíblicas si se pierde, porque se pierde, y si no se pierde, porque no se pierde, o cuál es el asunto, ¿no? Entonces, ¿por qué no oramos y le pedimos a Dios que nos hable? Porque ese es un tema muy trascendental, ¿no? Blackis, ve por los niños. Aquí. Santi. Bueno, Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque tú, Señor, estás en medio nuestro. Señor, tú eres el Señor de la mies, tú eres el que abres nuestro entendimiento, Señor, el que nos enseñas. Te pedimos en esta mañana, Señor, que seas tú hablándonos, que seas tú enseñándonos, que seas tú, bendito Padre, mostrándonos la verdad a través de las Escrituras, bendito Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y que podamos comprender, Señor, tener la seguridad, Señor, conforme a lo que tú enseñaste sobre la salvación, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Este es un estudio que dio Ralph Mahoney. Aquí hay una frase abajo de la doctrina de la seguridad eterna que es: una vez salvo, siempre salvo. Hay dos extremos en cuanto a la salvación y los dos extremos están mal. Hay dos opiniones, o hay dos extremos. Todos los extremos son malos, ¿no? Un extremo es este, y este extremo lo creen millones, que una vez salvo, para siempre salvo. No importa lo que hagas, no importa cómo vivas, no importa si vives en adulterio, si usas drogas, si estás enojado, o sea, no importa lo que hagas. Si tú recibes a Cristo, ya eres salvo. No importa cómo vivas, ya eres salvo, punto. Y eso está totalmente mal, porque vamos a encontrar hoy a descubrir que... No, porque está en la impresora Beto. Entonces Para acá. ¿Por qué no les traen unos peluches para que... Ahorita se los vas a hacer. No, nada más con que le digan aquí, no, por la impresora es única. Ya lo demás que ya le quitamos la atención. Porque la Biblia claramente enseña que debemos vivir en santidad, y que sin santidad nadie verá a Dios. Y la Biblia también dice que
ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los homicidas, ninguno de ellos van a entrar en el reino de los cielos y que van a ser lanzados al lago de fuego. Entonces, no es posible que porque nada más recibiste a Cristo y si vives asesinando o vives pues fornicando o embriagándote, pues ya vas a entrar al cielo y no tienes que hacer nada. Ese es un extremo muy malo. El otro extremo es de que si dices una mentirita, tu salvación se pierde, ¿no? Entonces cuando le pides perdón a Dios, te la vuelve a dar. Y te enojas y gritas y dices algo que no debes y se pierde. Y se está perdiendo y recuperando, y perdiendo y recuperando, perdiendo y recuperando, ¿no? Y que si el Señor Jesucristo viene cuando estás viendo alguna película, te quedas, te pierdes. Entonces, tampoco eso coincide con lo que la enseñanza sana de la palabra de Dios muestra. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos dice que sus ovejas oyen su voz y Él las conoce y las siguen y nadie las puede arrebatar de su mano, que Él nos ha dado vida eterna, salvación eterna. Entonces hay que comprender, ¿no? Esto es, pues, de lo que se trata. Llegar a una conclusión, ok, sí se pierde, pero así, o no se pierde, pero así, con bases bíblicas. Entonces, dice capítulo 1, ¿se puede perder una persona después de haber sido justificada? Y aquí empieza a contar él acerca de un amigo que él conoció, que dice, hace 40 años estaba estudiando en una escuela de entrenamiento misionero. Allí conocí a un gran varón de Dios. Era un pastor presbiteriano que representaba la quinta generación de ministros. A pesar de que ese amigo mío solo tenía 18 años de edad, llegué a tenerle un gran respeto como ministro del Evangelio. Era un cristiano maravilloso. Venía de una familia que sentía una gran devoción por la Biblia. Se memorizaba 6 versículos bíblicos diariamente. Cuando cumplió 12 años de edad se había memorizado todas las epístolas de Pablo. A la edad de los 20 años se había memorizado el Nuevo Testamento completo. Cuando tenía 40, grandes porciones del Antiguo Testamento también habían sido memorizadas por él. Él hacía esto por medio de memorizarse 5 versículos por día. En un año eso llega a la cantidad de 1800 versículos. El libro más extenso del Nuevo Testamento es Lucas, tiene 1151 versículos. El Nuevo Testamento completo consta de 7597 y el Antiguo de 22.485. Ahora, él cuenta esto porque este hombre, a pesar de que se sabía todo el Nuevo Testamento de memoria, él estaba convencido de que si tú recibías a Cristo, no te podías perder. No importa lo que hicieras, tú eras salvo y para siempre eras salvo, no importando qué es lo que hicieras. Después, entonces, explica él que no es suficiente con memorizar la palabra de Dios, sino hay que entenderla. Y el entendimiento nos lo da Dios. Vamos a estar leyendo muchos versículos bíblicos en este seminario, entonces necesito que cada quien tenga su Biblia a la mano Si no, y que cada quien tenga una ahí Biblia. está atrás Sí. la caja de las Biblias. Él ya tiene Biblia. ¿Para qué? Y, ok. Te puedo regalar la mía. Y aquí para. Pero esa no es para regalar, esa es para que les prestemos aquí. No, es que la mía yo la acabo de regalar. Sí, es que esta la traje para ese ambiente, para los nuevos. Les voy a estar dando los nuevos. ¿Y la tuya? Bueno, entonces ya no tienes Biblia. Tengo una Biblia grande que es la que ocupo en Pero la ¿para qué traes semejante cosota? Ajá, pero la que luego cargo así en la calle o algún lado donde encuentro, pues llego y ahí va. Claro. Es la que acabo de Ok, regalar. Santiago 3:17. A ver, Lupita, empiezas tú.
O sea, tanto Ral como el otro tenían dos opiniones diferentes. Uno pues creía, no, pues si alguien recibió a Cristo ya, se salvó, no importa cómo viva. Dice, pero ¿no? la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, si tú te encuentras con alguien, o sea, hoy vamos a descubrir Hebreos y luego Santiago. la verdad. Cuando yo me encuentro con alguien que cree o que no importa lo que hagas, tú eres salvo y siempre vas a ser salvo, o que la salvación se pierde por cualquier enojo que tú haces o por cualquier grosería que tú digas, por cualquier cosa, bienvenidos. Entonces yo procuro sentarme y tomando el tiempo explicarles, decirles, ¿sabes qué? Mira, vamos a examinar esto y tomo este curso y le digo, mira, vamos a estudiar, ¿qué te parece si examinamos lo que la palabra de Dios dice? Pero con paz, sin pelear, porque hay quienes se dan unos agarrones, Perdón. ¿no? Y hasta se insultan, ¿no? Porque son, esto de si la salvación se pierde o no se pierde, produce discusiones muy acaloradas, ¿no? Entonces, si vamos a discutir esto con alguien, tiene que ser conforme a la sabiduría de Dios, pacífica, tranquilo, sin violencia, sin discutir. Tenemos que ser como los cristianos bereanos. Hechos 17:11. Basta. El último de Hechos. Juan sigue Hechos. 17:11. Atrás. Lupita. Más atrás. Te Ah, no, toca. tú. En sus hojas están ahí los marcaditos, yo les digo para que ustedes ya los tengan antes. Hechos para no perder. 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en sus parlamentos, pues recibieron la palabra con toda su y cada día para ver O sea, tenemos que escudriñar las escrituras, porque la escritura es la única que nos puede demostrar qué es lo correcto. La salvación se pierde o no se pierde. Entonces, hay dos puntos de vista diferentes. El primer punto de vista, somos salvos por nuestras propias obras o por la fe y las obras. O sea, el primer punto de vista tiene que ver con que o somos salvos por nuestras obras, por lo que hacemos, o somos salvos por la fe y por lo que hacemos, o somos salvos solamente por la fe. ¿Sí? Ok. Dice, hace aproximadamente 400 años, muchos líderes vieron a la iglesia en una desesperada necesidad de cambiar las indulgencias, un concepto de que la iglesia podía vender y el feligrés podía comprar favores de parte de Dios, eran vendidas por todo el continente europeo para ganar dinero con el propósito de edificar la catedral de San Pedro en Roma. El flagelarse a sí mismo, la práctica de autoinfligir o flagelación del cuerpo por uno mismo, era practicado por millones de cristianos. Estos procuraban conseguir una posición justa ante Dios por vía de esa costumbre pagana. Las personas caminaban por vía de esta costumbre pagana. No, caminaban sobre sus rodillas. Hormigas a fin de orar ante una estatua de la Virgen María, pensando que de esa manera podían recibir el perdón y absolución de sus pecados. Estaban buscando la salvación a través de los méritos de esas falacias religiosas y todavía otras peores. La corrupción se había dispersado mucho por toda la iglesia. Los papas subyugaron a los reyes de Europa y los amenazaron con la eterna condenación si no obedecían los decretos papales. Los reyes cristianos, entre comillas, fueron forzados a dirigir guerras contra los rivales políticos del Papa. Este en realidad era el periodo de la Edad Oscura, en la cual la luz del Evangelio fue casi extinguida completamente.
A medida que el predicador y teólogo Juan Calvino y el reformador Martín Lutero batallaban contra estas prácticas antibíblicas, comenzaron a ver las verdades poderosas enseñadas por el apóstol Pablo en la epístola a los romanos. Nota, no fue por accidente que Pablo escribió esta carta a la iglesia de Roma. El Espíritu Santo sabía que en los siglos futuros la iglesia romana necesitaría desesperadamente entender lo que Pablo tenía que decir. Ahora, aun cuando la reforma vino, desde la reforma, o sea, desde hace 500 años, se marcó esta diferencia. Unos creen que la salvación se pierde, otros creen que no se pierde. Y allí, hasta el día de hoy, muchos están divididos en ese punto, pero no escudriñan la Biblia, o sea, simplemente repiten lo que su pastor les ha dicho. Por eso es importante escudriñar la Biblia y llegar a una conclusión. Y cuando alguien esté en el error, porque hoy vamos a ver qué es lo que la Biblia enseña acerca de esto, si descubrimos que alguien está en el error, pues con mansedumbre, con sabiduría, tratar de mostrarle lo que la Biblia dice para que saque sus propias conclusiones. Segundo punto de vista, somos salvos por gracia únicamente a través de la fe. Nota esto. El primer punto de vista está equivocado. Dice que somos salvos por las obras o por la fe y las obras. Y eso contradice lo que enseña la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios enseña que somos salvos única y exclusivamente por la fe. Hay 7 verdades doctrinales. La Reforma, la cual comenzó hace como 4 siglos, dio a luz a las iglesias protestantes 7 grandes verdades doctrinales fundamentales aportaron este movimiento. Sola escritura, esto está en latín, significa que solo por medio de las escrituras, sola fide, solamente por la fe, sola gratia, solo por la gracia, solo Christus, solo a través de Cristo, solo Deo Gloria, la gloria solo para Dios, y la soberanía de Dios y el sacerdocio de cada creyente. Estas fueron las 7 bases, pues, a través de las cuales nosotros somos salvos, y el cristianismo se impulsó a través de estas 7 doctrinas. Y son las que hasta el día de hoy, dales una copia, y hasta el día de hoy son las que nosotros creemos. Creemos que la Biblia es nuestra única verdad. Creemos que solamente a través de la fe podemos nosotros llegar a Dios. Creemos que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Creemos que solamente a través de Cristo somos salvos y la gloria es solo para Dios. Bienvenidos. Creemos en la soberanía de Dios y creemos en el sacerdocio de cada creyente. De estas 7 doctrinas, la que se ha diluido o la que se ha perdido en los últimos 100 años es la 7, el sacerdocio de cada creyente, porque han surgido líderes ungidos y han surgido así como que algunos que se enseñorean de otros, pero gracias a Dios en los últimos 40 años, ya desde 70 años atrás empezó en China, pero hoy se ha mostrado gracias a los chinos que todos somos sacerdotes, somos ministros, y Dios está regresando el poder de la iglesia a gente común como nosotros. No necesitamos ser estudiados o teólogos o especiales para ser líderes, todos somos líderes. Entonces, inciso B, el justo vivirá por la fe. Calvino, Lutero y cientos de otros fueron visitados por el Señor.
ellos recibieron el milagro descrito en Lucas 24:45. ¿Qué dice Lucas 24:45? ¿A quién le toca leer? Fíjate, dice allí que el Señor Jesús les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que entendiesen. Comprendiesen las escrituras. Ellos conocían las escrituras, pero no las comprendían. Entonces, ¿Alguien oye mi teléfono? ¿por qué no le pedimos a Dios que haga ese milagro el día de hoy? Ahorita. ¿Sí? Oremos, pues. Padre, en esta hora te pedimos que así como tú hiciste ese milagro en el aposento alto, de que tú abriste el entendimiento de los discípulos, que tú hoy, Señor, abras nuestro entendimiento para poder comprender esta verdad que es fundamental para nuestra salud y crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, estamos viendo otra vez, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Tu estilo de vida va a cambiar dependiendo si entiendes esta verdad o no. Entonces, Habacuc 2:4 dice, Perdón, mi Beto, yo creo que vamos a hacer movimientos porque aquí quiero que se siente la señora, ya ves que tiene 100 años. ajá, Ya llegaron. Entonces, ¿por qué no tú te pasas acá y ahí pongo sillas para que se sienten más de esas largas? Es que ya no tenemos más, Beto no las ha traído. Entonces, que nos hiciera favor los jóvenes, que se sienten acá y ellos pero nos pueden tienen hacer que favor. traer la silla de arriba. Ahorita las traemos de todos modos, pero empezamos con esa, ¿no? Y la otra. Mari, si me ayudas. No, Mari, mira. Para que tú no salgas más relajo, mira. Si eres tan amable. ¿Ustedes dos chiquitos? Ahí en esas sillas, ¿no, mis amores? Si me hacen favor de pasarse para acá. Porfis. Hacemos una pausa entonces.